Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar sobre techos. Es una clase que no toma el tema completo, sino toma solamente aquellos aspectos que nos interesan para el trabajo de taller. Es decir, ustedes están realizando un trabajo en taller que tiene una actividad de integración con las diferentes materias, porque todas las materias van aportando conocimientos para que ese trabajo se pueda realizar de manera más completa. Entonces, esta clase tiene por finalidad aportar los conocimientos necesarios para que sirva para el desarrollo de lo que es la actividad de taller. Con esto, ¿qué quiero decir? Que la clase no va a comprender aspectos constructivos de los techos, sino todos aquellos aspectos que definen la geometría del techo, es decir, el aspecto estético y otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la inclinación de los planos que conforman los techos. Bueno, ya lo vamos a ir viendo a medida que desarrollemos la clase. Otra cuestión que quiero aclarar es respecto a la forma de estudiar este tipo de temas, que ya lo dije en una oportunidad anterior, pero lo voy a repetir. Lo importante para entender todos estos temas que estamos desarrollando es no solamente llegar a una lectura del tema y una comprensión general de los conceptos que aquí se desarrollan, sino también llegar a la asimilación del tema. ¿Qué quiere decir la asimilación del tema? Que cuando uno lee sobre un tema determinado, puede llegar a tener una idea de qué se trata. Pero si uno tiene que llegar a explicar ese tema, va a requerir afianzar los conocimientos y tenerlos relacionados de manera que lo pueda, como decía recién, explicar. Bueno, cuando uno llega a ese nivel de comprensión, o sea, de poder explicar un tema, es que está llegando realmente a asimilarlo. Entonces, la manera de abordar un tema de estas características es ir parte por parte, es decir, ir avanzando un tramo en el tema hasta que se desarrollan determinados conceptos, tratar primero de comprenderlos, después de relacionarlos y después, en función de eso, hacer un poco el ejercicio de tratar de explicarlo. Ahí significa, cuando uno lo puede explicar bien, significa que uno lo asimiló lo suficientemente bien como para poder seguir avanzando en la comprensión de los conceptos siguientes. Piensen que en la cátedra nosotros somos como los directores técnicos de un equipo y ustedes son los jugadores. Así que nosotros tratamos de darle todas los conocimientos, todas las estrategias, todo lo posible para que ustedes puedan asimilarlo mejor, en lo mejor posible, reiterando, lo que es la materia. El éxito de ustedes es nuestro éxito. Entonces vamos a pasar ahora directamente a la explicación. Cuando hablamos de nociones generales sobre techo, ¿por qué lo decimos en estos términos? Porque no vamos a abarcar el tema techos completo. El tema techos completo comprende también una cuestión, una parte constructiva que nosotros no vamos a tocar en esta etapa de la carrera. Lo que vamos a hacer es abordar aquellos conocimientos necesarios para el trabajo que van a realizar en taller. Bueno, cuando hablamos de techo y vamos un poquito a la historia, vamos a ver, si bien estamos acostumbrados a ver el hombre habitando cavernas, el hombre también necesitó habitar otros espacios en los cuales no existían las cavernas y necesitaba protección. Ahí surgen las envolventes, ya hemos visto algunos conceptos sobre las envolventes, cuyas funciones principales es proteger al hombre y crear un ambiente adecuado en el interior, que llamamos condiciones de habitabilidad, y de esas envolventes el techo conforma una parte. En los orígenes de los techos cumplían una función puramente, digamos así, de dar respuesta a las necesidades que el hombre tenía de protegerse del clima. Pero si nosotros analizamos un poquito a través de la historia, vamos a ver que los techos comienzan a adquirir
así como los techos, todos los edificios, ¿no es cierto? Porque el techo conforma una parte importante en cuanto a que algunos edificios en particular representan para ciertas épocas de la historia. Esto se ve mucho en los edificios religiosos, por ejemplo. Vamos a ver que el techo entonces adquiere un significado especial. ¿Por qué? Porque es parte de la imagen que más se destaca dentro de un edificio. Y eso podemos llegar a verlo en casos como esta imagen, en la cual el techo tiene un significado simbólico que representa, podríamos decir así, hasta la imagen de un país. O sea, la imagen representativa se convierte en la imagen representativa de un país. Bueno, vamos a comenzar específicamente con los aspectos técnicos. Cuando hablamos de envolvente, los dividíamos en horizontales y verticales. A los horizontales en cierre superior, cierre inferior. Cuando hablamos del cierre superior, los dividíamos en techo y entrepisos. Bueno, acá tenemos un croquis en el cual podemos identificar las distintas partes. Solado la parte inferior, que está vinculada al piso. Techo, la parte superior, que vincula los espacios con el exterior. Y entrepiso se define como una divisoria entre dos espacios interiores. La cual nos interesa para el tema de hoy es la parte de techos, o sea, la que vincula el espacio interior de un edificio con el exterior en lo que es la superficie superior. Para hablar de techos, en primer lugar, para entender para qué sirven los techos, en primer lugar, tenemos que identificar las funciones. Las funciones van a estar de acuerdo a las actividades que se realicen en los locales, pero también de acuerdo a la región en la cual está emplazado el edificio. La función de los locales, porque si es un dormitorio, si es un aula, va a tener determinados requerimientos. Y el emplazamiento también interesa porque no es lo mismo una construcción en el Chaco que, por ejemplo, en Tierra del Fuego. Bueno, eso ya se explicó más o menos cuando hemos visto envolvente, así que ahora vamos a ir específicamente a los aspectos que están relacionados con el techo. Podemos mencionar escurrimiento de las aguas de lluvia, protección a la radiación solar, protección a la nieve y el granizo, estanquidad a los vientos y al polvo, aislación hidráulica, aislación térmica, aislación acústica, evitar que ingresen insectos y resguardar a las personas y bienes principalmente sobre los hechos vandálicos, o sea, darle cierta seguridad al interior de los locales. De todas estas funciones, lógicamente va a haber algunas que van a tener mayor importancia que otras según de qué ambiente estemos hablando y según de qué región también estemos hablando. Podría identificar la hidráulica y la térmica como dos funciones importantes que tienen valor tanto en la región en la cual hace mucho calor como en la región en la cual hace mucho frío. La aislación acústica, por ejemplo, es un poco más relativa porque los ruidos exteriores no son tan fuertes en todos los lugares como para afectar a las actividades interiores. Ahora, ¿por qué hago esta reflexión? Bueno, porque acá tenemos un montón de funciones que cumplir y a veces no se pueden cumplir con todas en el mismo grado de satisfacción. Entonces, tenemos que darle prioridad. Cuando estamos frente a la imposibilidad de dar solución a todo, buscamos priorizar aquellas que nos interesen más. Pero cuando vamos a seleccionar un tipo de techo, además de las funciones, tenemos que considerar otros aspectos que también son importantes.
Los aspectos formales, como hemos visto hace un ratito cuando relacionamos los techos con la evolución histórica, los aspectos formales tienen muchísima importancia en algunos tipos de techos porque representan, digamos así, tienen una importancia muy grande desde el punto de vista de lo que es la imagen del edificio. Pero también, cuando vamos a seleccionar el tipo de techo que nosotros vamos a emplear en una construcción, tenemos que considerar otras cosas, por ejemplo, la disponibilidad de materiales, si existen en la zona, si tenemos que traerlos de otro lado, la mano de obra, que tengamos la mano de obra capacitada para realizar ese tipo de trabajo, el tiempo de ejecución, no es lo mismo un trabajo que se realice en un tiempo relativamente corto a otro que demande un tiempo mucho mayor, lo cual tiene un valor importante a veces en algunas construcciones en las cuales el tiempo de ejecución de toda la obra llega a ser importante. Por ejemplo, tener que construir un depósito que se necesita habilitar en 4 o 5 meses. Bueno, ahí hay que buscar sistemas constructivos en los cuales se pueda realizar todo de manera muy rápida para poder cumplir con ese plazo de obra. Dentro de todo eso, el techo, por supuesto, que es una parte importante. También interesa la durabilidad. No es lo mismo un techo de tejas que un techo de paja y caña. Si vamos a analizar la durabilidad, obviamente que el techo de tejas va a tener mucho más duración que el otro que acabo de mencionar. Por las características del material, el techo de paja y caña va a requerir una reposición mucho más, en un tiempo mucho más breve que lo que es, por ejemplo, un techo de teja. Otra cuestión es el mantenimiento, es decir, cada cuánto tenemos que hacer alguna actividad que requiera mantener ese techo en condiciones. Es decir, bueno, vamos a ir viendo después, de acuerdo a los materiales, que hay tipos de techos que requieren mantenimientos muy poco frecuentes, o sea, pueden pasar 10, 15 años sin ningún tipo de mantenimiento, mientras que hay otros, de acuerdo al material que se usa para la cubierta principal, el mantenimiento que requieren es algún trabajo que realizar cada 2 o 4 años, por ejemplo. Y por último, también podemos mencionar los costos. Los costos siempre son importantes porque según el tipo de construcción que vayamos a realizar, el costo es un factor que interesa mucho, y principalmente en el caso de los techos, porque los costos de los techos en relación al costo total de la obra tienen un valor bastante importante. Ahora, entramos a analizar los aspectos constructivos. Para analizar la construcción de un techo, los componentes principales son la estructura y la cubierta. Vamos a ver qué función cumplen cada uno de ellos. La estructura, la función que cumple es sustentar el techo. Un poco obvia la definición, pero en síntesis es eso. Ahora, la cubierta cumple la función de reunir todas las condiciones que, aparte de las condiciones estructurales, respondan a todas las funciones y condiciones que mencionamos antes, excepto la económica, por ejemplo, porque la económica obviamente va a afectar tanto a la estructura como a la cubierta. Pero la mayoría de las funciones que nosotros hemos visto en las imágenes anteriores y la mayoría de las condiciones que también analizamos en una de las imágenes anteriores, están más relacionadas a la cubierta que a la estructura. Es decir, todas las funciones de aislación térmica, hidráulica, acústica, de escurrimiento del agua, las funciones de otras condiciones como por ejemplo las de mantenimiento, están más relacionadas a la cubierta que a la estructura. Ahora, si bien no vamos a desarrollar en profundidad el tema de estructura, vamos a hacer mención a algunos aspectos. La estructura, además de cumplir con la función de sustentar el techo,
también tiene que acompañar la forma del techo. Esto es muy importante. Es decir, todos los componentes del techo se deben distribuir o disponer de manera que la estructura permita acompañar a la forma que después va a tener el techo una vez que esté terminado. Bueno, eso ahora cuando vemos los distintos tipos de techo lo vamos a comprender un poquito mejor. Los materiales más usados actualmente para las estructuras de techo son la madera, el hierro, el hormigón armado. También se utiliza el aluminio y también vamos a ver techos, por ejemplo, con estructuras de ladrillo, por ejemplo, bóvedas o cúpulas. Bueno, pero no es un tema que vamos a profundizar demasiado ahora, el de los materiales de techo, porque en primer año todavía no van a requerir este tipo de análisis. Tampoco va a requerir que en la propuesta ustedes profundicen mucho este aspecto. Bueno, y si bien en esta etapa del trabajo no va a requerir mayor conocimiento de las estructuras, una idea general sobre el comportamiento de las mismas se desarrolló en la clase de clasificación de las estructuras, en la que se vieron las nociones de estructura sobre masa activa, forma activa, vector activo y superficie activa. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que cuando hemos visto estructura de masa activa, forma activa, vector activo y superficie activa, ya hemos logrado tener una idea sobre el comportamiento de las estructuras. Hasta acá nos interesa profundizar, pero como dije hace un ratito, para el trabajo de primer año no vamos a necesitar entrar a profundizar los aspectos estructurales porque es un tema que requiere una serie de conocimientos más profundos que se van a ir viendo en cursos superiores. Entonces, por ahora solamente cabe la identificación y ustedes pueden llegar a determinar a lo sumo el tipo de materiales que van a usar. Más que eso, no se les va a pedir, es decir, cómo se resuelve la estructura no va a formar parte del trabajo que nosotros vamos a realizar como integración con el taller. Ahora la cubierta. La cubierta de un techo por lo general está constituida por una serie de componentes de diferentes materiales que combinados adecuadamente en una resolución tecnológica deben cumplir con las funciones requeridas para la misma. Es decir, nosotros para resolver todas las condiciones que hemos visto, o sea, las funciones y las otras condiciones, el escurrimiento del agua de lluvia, las aislaciones y las otras condiciones que mencionamos después, necesitamos un análisis de lo que es la resolución tecnológica, tema que tampoco vamos a abordar todavía en esta etapa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en esta etapa lo que nosotros vamos a considerar son solamente aquellos aspectos que hacen a la definición geométrica del techo, es decir, qué forma va a tener y de qué forma se va a combinar con las demás partes del edificio. Bueno, considerando que el material de terminación de la cubierta, o sea, la cubierta va a estar constituida por distintos componentes que van a cumplir diferentes funciones, o sea, en su conjunto van a cumplir con todas las funciones que nosotros, o sea, vamos a tener que tratar de lograr cumplir con todas las funciones que hemos previsto. Si bien eso requiere el análisis de un detalle constructivo, nosotros podemos en esta etapa hacer algo mucho más simple, es decir, analizar solamente el comportamiento del material de terminación de la cubierta. Analizando ese material, vamos a poder lograr definir los dos aspectos que nos interesan en esta etapa. O sea, para definir la geometría de un techo, nos va a interesar el escurrimiento de las aguas de lluvia y los aspectos formales de la propuesta que ustedes van a realizar en taller.
Para esos dos aspectos, repito, lo que nos interesa analizar es el material de terminación de la cubierta, que en algunos casos lo vamos a definir como material principal de la cubierta. Bueno, para lograr entender cómo plantear una propuesta que considere las dos condiciones, el escurrimiento de agua de lluvia y el aspecto formal, previamente tenemos que comprender dos conceptos que son la pendiente y el solape. Son dos conceptos importantes que una vez que los entendamos vamos a poder seguir comprendiendo otros conceptos que están en función de estos que acabo de mencionar. Pendiente. Se define como pendiente de un techo a la inclinación de la superficie que la superficie del techo tiene respecto al plano horizontal. La pendiente se puede definir de dos maneras, mediante el ángulo que se forma entre la superficie del techo y el plano horizontal y en base al porcentaje entre el ancho de la base y la altura del triángulo que forma la pendiente del techo con un plano horizontal. Bueno, esto lo vamos a entender mejor ahora viendo algunas imágenes. Por ejemplo, acá lo que está dibujado con línea azul sería la representación de la pendiente. En este caso, estamos definiendo una pendiente en función del ángulo de inclinación. En este ejemplo, el ángulo que forma la pendiente del plano que estamos analizando con un plano horizontal es de 30 grados. Es una forma de determinar la pendiente de los techos. Pero hay otra manera que es sacar un porcentaje. Pendiente determinada por porcentaje. Acá tenemos la letra A representando el ancho de la base de lo que es la proyección del techo y la H lo que es la altura entre el punto más bajo y el punto más alto. En este caso, la pendiente para definirla como porcentaje, definimos qué porcentaje es H sobre A. El porcentaje que resulte de H sobre A va a ser el porcentaje de pendiente que va a tener este techo. Entre los dos, el anterior que vimos de definir la pendiente en ángulo y esta otra de definirla en porcentaje, esta es más sencilla de manejar en la obra porque permite sacar las cuentas más rápido y marcar las dimensiones de manera más fácil. O sea, esto es lo que más van a emplear en la práctica profesional. Para dar un ejemplo concreto y que ustedes puedan ver cómo se maneja esto, acá tenemos un ejemplo numérico en el cual la base del techo, o sea, la proyección del techo sobre el plano horizontal es de 7 metros, que sería la letra A. Si nosotros definimos que queremos realizar un techo con el 30% de pendiente, tenemos que averiguar cuál es la altura, o sea, cuál es el valor de H en este caso. Para eso lo que hacemos es sacar el 30% de A. Si A era 7 metros, el 30% sería 7 por 30 sobre 100, nos va a dar 2,10 metros. Es decir, 2 metros, 10 centímetros sería el valor de H. Bueno, esta es una manera de trabajar que ustedes van a emplear con muchísima frecuencia, así que vale la pena dedicarle el tiempo necesario para entenderla bien. Si el techo fuera 2 aguas, tema que vamos a ver después, o sea, tiene 2 pendientes hacia los 2 lados, vamos a considerar obviamente la de un solo lado. El otro concepto que nos interesa es el concepto de solape. Se define como solape a la superposición de los elementos que componen la cubierta. Se relaciona directamente con la pendiente del techo con el fin de permitir el escurrimiento del agua, que se produce por fuerza de gravedad y para evitar las filtraciones, particularmente
por efecto de la acción del viento. Bueno, el tema del solape es un tema que nos interesa cuando las piezas que conforman el techo son de un tamaño menor a la superficie de lo que es todo el paño completo del techo. Por ejemplo, si trabajamos con teja, necesitamos más o menos, según el tipo de tejas, una cantidad que varía entre 14 y 60 piezas para cubrir 1 metro cuadrado. La forma de resolver el escurrimiento del agua es superponiendo una pieza sobre otra. A esa superposición es lo que vamos a denominar como solape. Acá se puede ver en un plano vertical un solape relativamente pequeño. Acá cuando el plano es un poco más inclinado, el solape se incrementa en tamaño. Cuando el plano tiene menos inclinación, el solape aumenta de tamaño. Y cuando el plano es casi horizontal, el solape desaparece. Bueno, ¿cómo podemos entender un poquito mejor esto? Acá tenemos otra imagen. Para los materiales que permiten variar la dimensión del solape, como sea el caso de una chapa ondulada, que nosotros por superponer dos chapas podemos, corriendo una sobre otra, aumentar o disminuir la superficie del solape, un criterio válido para resolver el solape es el que estamos representando en este dibujo. Es decir, si tomamos una dimensión de altura y superponemos los elementos, si tenemos mucha pendiente, el solape es la superposición de esta dimensión. Si por el contrario nosotros reducimos la pendiente, estamos aumentando la dimensión del solape. ¿Por qué tiene importancia esto y cuál es la relación que nos interesa? Bueno, esto tiene importancia fundamentalmente para el escurrimiento del agua de lluvia y está relacionado también con el efecto de los vientos. El agua de lluvia se escurre lógicamente por gravedad y lógicamente si tenemos un plano con mayor inclinación que otro, en este plano el agua de lluvia se debe escurrir de forma mucho más rápida que en este otro caso. Entonces, si tenemos viento y consideramos el efecto del viento, en este caso que tenemos a la izquierda, lógicamente necesitamos menor solape porque la presión del viento tendría que ser mucho más fuerte para que el agua subiera por este espacio y pudiera caer al interior. En este otro caso, como tenemos menos pendiente, con un viento menos fuerte, el agua va a penetrar con mayor facilidad. Entonces, ¿cómo compensamos ese efecto? Lo compensamos con un solape de mayor tamaño. Es decir, al tener un solape de mayor tamaño, el agua tendría que recorrer una distancia mucho mayor para llegar al interior. Es decir, la relación entre la pendiente y el solape está vinculada específicamente a la necesidad de que el agua no penetre al interior, principalmente por efecto de los vientos. Entonces, cuando tenemos mayor pendiente, el agua escurre más rápido, entonces con menor solape resolvemos el problema. Bueno, vamos a continuar ahora con algunos ejemplos. Acá tenemos, por ejemplo, dos chapas y acá tenemos, por ejemplo, tejas. Analicemos las características del solape de cada uno y vamos a poder sacar algunas conclusiones. En el caso de la chapa, por el tamaño de la pieza, o sea, las chapas pueden tener un largo variable pero muy importante, de 3 metros, 4, 5, 6 metros de longitud.
Entonces, el solape que podemos hacer puede llegar a 20, 25, 30 centímetros. Entonces, esa es una de las condiciones importantes. En la teja, en cambio, por el tamaño de la pieza, el solape nunca va a ser superior a los 10 o 12 centímetros. Una teja tiene en total no más de 40 o 45 centímetros de longitud. La otra cuestión está relacionada a las características de la junta. Las chapas son piezas que se realizan, se fabrican en un proceso de industrialización en donde hay máquinas que producen este material con un nivel de perfección que hacen que cuando nosotros superponemos una chapa con la otra, el espacio que queda entre las dos prácticamente es mínimo, o sea, las dos chapas prácticamente se tocan en toda su superficie, entonces la posibilidad de que el agua penetre es menor. En el caso de las tejas son un material cerámico que por las características que tiene el cerámico en su fabricación, las juntas van a resultar mucho más irregulares, entonces en los solapes nosotros vamos a tener juntas que van a ser mucho más abiertas que en el caso de las chapas. Es otra razón que también se relaciona con la pendiente. ¿Qué nos está indicando esto? Si en las tejas tenemos solape de menor tamaño y tenemos las juntas más irregulares, lógicamente las tejas van a necesitar mayor pendiente que las chapas. Ahora, esto es desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista estético, podemos usar la chapa a partir de una pendiente mínima. Para darle mayor pendiente, podemos llegar a el porcentaje o el ángulo que nosotros querramos. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que nos interesa en el caso de las pendientes, cuando las relacionamos con los materiales, siempre vamos a tener un valor mínimo de pendiente que es el que sí o sí tenemos que respetar. De ahí, si queremos darle mayor pendiente por una cuestión estética, por ejemplo, no hay ningún problema en la medida que el material lo permita. ¿Por qué lo digo en la medida que el material lo permita? Porque en el caso de la chapa no habría ningún problema en colocarlas hasta en forma vertical, por la forma en que van sujetas. Pero en el caso de las tejas vamos a tener un límite de pendiente mínima y vamos a tener también un límite de pendiente máxima, porque pasando un determinado porcentaje, si le damos más pendiente todavía, el tema de la teja va a ser que las mismas piezas no se puedan sostener adecuadamente y corremos el riesgo de que alguna de las piezas se desprenda. Entonces, ¿qué quiero decir esto sintetizando? Que según el material, nosotros siempre vamos a tener un mínimo de pendiente que respetar. Y en algunos casos, como el de las tejas, vamos a tener un máximo también que respetar. Y en otros casos, como el de las chapas, por la característica del material, no vamos a tener un límite en cuanto a lo que es el máximo de pendiente que le podemos dar. Bueno, ahora vamos a analizar los techos según la forma. Si bien desde el punto de vista formal las posibles soluciones pueden variar mucho, o sea, nosotros vemos los tipos de techo que hay en las construcciones en cualquier ciudad, vamos a tener una variedad bastante grande, hay determinadas formas que podemos considerar como formas básicas, a partir de las cuales surgen todas las combinaciones que después nosotros podemos ver o lograr en nuestro proyecto. Tratando de mencionar las principales, podríamos decir que tenemos techos cuyas formas son superficies planas horizontales.
Después vamos a ver imágenes y ahí se va a terminar de redondear la idea. Entonces decíamos, podemos tener techos de superficies planas horizontales. Podemos tener techos de superficies planas inclinadas. Y cuando hablamos de superficies planas inclinadas, vamos a mencionar un término que es el de faldón. Vamos a definir como faldón a cada uno de los planos inclinados que conforman un techo. Entonces, cuando hablamos de superficies planas inclinadas, vamos a tener techos de un solo faldón o vamos a tener techos de varios faldones. Cuando hablamos de varios faldones, generalmente vamos a hablar de techo de 2 aguas, de 3 aguas o de 4 aguas. En este caso, definimos como agua a la cantidad de faldones que tengamos. Bueno, de 2, 3 o 4 son los casos más comunes, pero pueden existir otros combinando estas diferentes situaciones. También tenemos los techos de superficies curvas. Bueno, ahora vamos a las imágenes y en las imágenes vamos a comprender un poquito mejor esto que acabamos de mencionar. Acá tenemos la imagen de un techo de superficies planas horizontales. En este caso, la superficie del techo, si nosotros la vemos, si vemos una construcción ya realizada y la vemos desde el punto de vista de lo que puede ser un hombre parado frente a la construcción, prácticamente no vamos a ver la superficie del techo. Lo que vamos a ver es, digamos así, la línea que define el perímetro de la superficie del techo, lo cual da un aspecto particular a la construcción. Acá tenemos otro ejemplo en el cual ya empezamos a hablar de superficie de planos inclinados y vemos un plano que está desde este punto hasta este punto con una determinada inclinación, o sea, con una determinada pendiente. En este caso, lo definimos como un techo a un agua porque tiene un solo faldón. Es decir, la superficie del techo es una sola y se inclina hacia un solo lado. Acá tenemos lo que vamos a considerar un techo a dos aguas. En este caso, esta sería un agua y esta sería otro agua. Esto es un faldón y lo que está del otro lado que no alcanzamos a ver sería el otro faldón. Acá tenemos el ejemplo de un techo a cuatro aguas. Esta es un agua, esta es otra y esta es otra. Es decir, una hacia este frente, una hacia el lateral izquierdo, la otra hacia el lateral derecho y la otra hacia atrás. Es decir, este es un techo de cuatro faldones que están dispuestos de manera que el escurrimiento del agua es a cuatro aguas. Y acá tenemos la imagen de lo que es un techo de superficie curva. Van a encontrar, por supuesto, aparte de esto, yo tomé 4 casos como ejemplo, pero van a encontrar una variedad muy grande de posibilidades. Bueno, otra cuestión que nos interesa analizar de los techos es qué ocurre según el material que usemos como material principal de la cubierta. Dijimos hoy que vamos a definir como material principal de la cubierta al último material que permite el escurrimiento de las aguas. Y esto ocurre, cuando digo el último material me refiero a la generalidad de los techos porque hay casos que no son estrictamente así. Pero vamos a comprender acá lo más básico, de manera que después, más adelante, ustedes puedan entender otros tipos de techo un poquito más complejos en sus soluciones, en los cuales el material principal de la cubierta, el que permite el escurrimiento del agua, no está como material de terminación.
que serían los casos de techo que tienen pisos arriba o que tienen superficies verdes arriba. Bueno, esos son temas un poquito más complejos que los dejamos para cursos que van a ver más adelante. Por ahora vamos a los techos de solución más simple, que se puedan comprender fácilmente en un nivel de primer año y que a ustedes les sirva para el trabajo de taller. De todas maneras, si alguien quiere plantear un techo en especial, la cátedra los va a acompañar y teniendo los conocimientos que acá tienen, o sea, que pueden lograr adquirir a través de esta clase, van a poder entender más fácilmente soluciones que no están comprendidas dentro de los ejemplos que acá damos. ¿Qué quiero decir? Nosotros acá damos lo básico para que se entienda cuáles son las funciones y cómo se resuelve el techo, principalmente relacionado al escurrimiento del agua y a la cuestión formal. Hay casos que requieren otros tipos de análisis que si a ustedes se les ocurre plantear en el taller, como docente nosotros los vamos a acompañar. De todas maneras, aún en esos casos, estos conocimientos son la base para comprender los problemas más complejos. Bueno, vamos a volver al tema de la clase. Así seguimos. Bueno, según el material principal de la cubierta, los techos se pueden definir como techos de superficie continua o de superficie discontinua. Cubiertas con materiales de superficie continua son aquellos cuyo material de cubierta para escurrimiento del agua de lluvia no tiene juntas de unión entre piezas o dichas juntas están selladas herméticamente. Mencionamos acá algunos ejemplos: membranas asfálticas, membranas sintéticas. También pueden ser chapas enteras que no tengan solape en toda su longitud. Cuando hablamos de cubierta con materiales de superficie continua, un ejemplo que a mí me gusta mencionar es el de las piletas de lona. Esas piletas de lona que se arman en verano a veces para refrescarnos un poco. Nosotros las llenamos de agua y contienen el agua en su interior. ¿Por qué? Porque el material que forma la contención del agua cumple con dos condiciones, es decir, cumple con la condición de ser impermeable y además no tiene juntas que no sean herméticas. Es decir, si bien la lona puede estar unida, está unida mediante costuras que son completamente herméticas. Bueno, algo parecido pasa en los techos. En los techos hay materiales que permiten una superficie continua, o sea que se comportaría exactamente igual que la lona de la pileta, y eso se logra a veces mediante algunas pinturas que conforman una superficie de un espesor relativamente importante y que tiene bastante elasticidad para acompañar los movimientos de dilatación, y de esa manera se logra una superficie totalmente impermeable y hermética. En otros casos, como sean las membranas que vienen en rollo, esa hermeticidad se logra, por ejemplo, mediante soldadura. Bueno, ahora en algunas imágenes vamos a ver también algo más de esto. Por otro lado, tenemos las cubiertas con materiales de piezas superpuestas. Cuando hablamos de piezas superpuestas, es lo que dijimos hoy, el caso de las tejas, el caso de las chapas, son piezas que no cubren toda la superficie, pero que además la junta de unión, que hoy ya definimos como solape, no son herméticas. O sea, la junta entre dos tejas y la junta entre dos chapas no es hermética. Si nosotros permitimos que la presión del viento empuje el agua va a penetrar lógicamente. Entonces, en este caso, para evitar las filtraciones en los techos, es
que nos hacemos referencia a lo que hablamos hoy del tema de los solapes. Sintetizando, tenemos de superficie continua, cuando el material es impermeable y las juntas son completamente herméticas, y de piezas superpuestas, como el caso de las chapas o las tejas, donde una pieza se superpone a la otra y necesariamente tenemos que tener pendiente y tenemos que tener solape. Principales factores que determinan las pendientes. En el caso de los techos de planos horizontales, con material principal de superficie continua, se considera que no existen juntas, es decir, las juntas son herméticas. En el caso de haber juntas, están selladas, y por esta razón, o sea, al ser un material impermeable y al no tener juntas o al ser las juntas completamente herméticas, estos techos pueden tener una pendiente mínima, o sea, la pendiente necesaria para que el agua escurra hacia el desagüe. Ahora, para los techos con planos inclinados, con mayor pendiente, las piezas, estamos hablando de piezas, repito mucho, a veces la misma cosa, pero es con la idea de que a ustedes les quede bien claro el concepto. Bueno, cuando hablamos de piezas superpuestas, vamos a ver cuáles son los factores que determinan la pendiente. Aparte de los estéticos, a nosotros, como les decía hoy, en techo de chapa por ahí requiere una pendiente mínima, pero nosotros por razones estéticas lo podemos hacer con una pendiente mucho mayor. Entonces, aparte de las cuestiones estéticas, los factores que determinan la pendiente de un techo son el tamaño de las piezas. Una teja es más chica que una chapa, entonces es uno de los factores que nos está indicando la necesidad de darle mayor pendiente a la teja que a la chapa. Lo mismo ocurre con la cantidad de junta. Un techo de teja tiene mucha mayor cantidad de junta que un techo de chapa, por el tamaño de las piezas. El tamaño de los solapes, repito otra vez lo mismo de hoy, la teja tiene un solape mucho más pequeño que la chapa, entonces la teja va a necesitar más pendiente que la chapa. La separación de las piezas en la junta, lo que también les decía hoy, la junta entre dos chapas es mucho más, se acerca mucho más a lo que podemos definir como hermeticidad que respecto a lo que es la junta de dos tejas. Al ser una junta mucho menor, o sea, el espacio entre las dos piezas es mucho más pequeño y más prolijo, entonces también es otro factor que determina la necesidad de mayor o menor pendiente. Y por último están los aspectos climáticos. Ahora lo vamos a ver en una imagen, la imagen siguiente, que se va a entender más fácil. Lo último que nos queda por aclarar acá, que en el caso de los techos curvos, salvo algunas cuestiones constructivas que van a ver más adelante, rigen los mismos criterios que hemos visto hasta ahora. Es decir, el tema de la continuidad del material, el tema de los solapes, ver de hacerlo si tenemos un techo curvo y tenemos que recurrir a hacer solapes, esos solapes deberán estar a partir del punto que la pendiente nos permite cumplir con el mínimo requerido. Bueno, no es un tema que merezca mayor profundidad ahora, porque repito, la clase de hoy tiene como intención el conocimiento de los conceptos generales para que se pueda comenzar a entender cómo se resuelve un techo y que tengan lo necesario para el trabajo del taller. Bueno, acá está relacionado a las cuestiones climáticas, o sea, está relacionando la pendiente con aspectos climáticos. A la izquierda, zona de lluvias escasas, vemos un techo con 20% de pendiente, anda perfectamente bien. Podría ser el caso de un techo de chapas.
zonas de lluvia moderada, llamamos a un 30% de pendiente. Zonas de lluvias muy intensas y más también, algo que acá no se está mencionando, pero que es importante, si hay vientos fuertes o no. Si tenemos una zona de lluvia intensa y además tenemos viento fuerte, ya iríamos al tercer caso, que sería la necesidad de un techo de un 50% de pendiente, para un ejemplo que estamos dando, ¿no es cierto? Y por último, tenemos zonas con nevada, y acá fíjense que ya estamos dando una pendiente del 60%. Una pendiente del 60%, y yo diría que necesita un poco más todavía de pendiente, es con la necesidad de que la nieve no se acumule arriba del techo. Entonces, que la nieve, a medida que cae, vaya deslizándose y caiga afuera del techo. ¿Por qué? Porque la acumulación de la nieve sobre la superficie del techo significaría que la estructura del techo tiene que soportar, además del peso del techo y la fuerza que pueden ejercer los vientos, además de eso, debería soportar el peso de la nieve, lo cual significaría una estructura más reforzada y también una estructura más cara. Por eso la importancia de relacionar la pendiente, como les decía hoy, no solamente con las características del material, sino también con las cuestiones climáticas. Un ejemplo muy característico que se relaciona a este último caso, podríamos mencionar las casas alpinas. Ustedes fíjense, casas alpinas, busquen un poquito en internet y van a ver las pendientes del techo, lo pronunciadas que son. Bueno, acá vamos a una clasificación que esto les va a servir a ustedes como referencia para cuando realicen el trabajo de taller. Este cuadrito está relacionando los materiales con las pendientes mínimas y máximas recomendadas. Ahora, cuando hablamos de pendientes mínimas y máximas, acá estamos hablando de pendientes, dice acá más usuales, pero en realidad están referidas a condiciones climáticas intermedias. Estas pendientes que acá se dan, según las cuestiones climáticas, pueden variar. Y también pueden variar en función de los aspectos estéticos que nosotros tengamos en cuenta. ¿Qué quiero decir? Esto que estamos dando acá no es estrictamente lo que se debe cumplir en cualquier lugar. Por razones climáticas, en algunos casos deberíamos hacer más pronunciadas las pendientes mínimas. Por razones estéticas, podríamos variar principalmente lo que son las pendientes máximas. Como el ejemplo que les puse hoy, un techo de chapa que por las características constructivas, si vamos a este cuadrito, veríamos que la mínima es un 35%. Acá dice 100%, técnicamente es lo máximo que se acostumbra a dar, pero por razones estéticas podríamos llegar a hacerlo hasta en forma vertical. Bueno, acá tenemos los techos clasificados de acuerdo a la material y la pendiente, definidos como de fuerte pendiente, de mediana pendiente y de escasa pendiente. De fuerte pendiente tenemos las pizarras, tejas planas, paja y caña, que van entre 45 y 90%, hasta 120 y 190%. De mediana pendiente tenemos las tejas en un extremo y tenemos las chapas en el otro extremo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos a continuación con imágenes y ahí lo vamos a explicar un poquito mejor. Y por último tenemos los de escasa pendiente, en los cuales mencionamos por un lado chapas autoportantes, que ahora más adelante vamos a ver por qué las denominamos así, y algo que acá se señala
que es importante, sin solape transversal, o sea, chapa cuyo largo sea igual a la longitud del faldón. O sea, chapas que no tienen ninguna unión transversal. Si las chapas tienen el largo del faldón, pueden tener una pendiente mínima de un 5%, que ya es suficiente para el escurrimiento del agua. Al no tener solapes, el agua no puede penetrar. Entonces, eso es lo que no permite trabajar con tan poca pendiente. Y después, el caso de las membranas o las baldosas cerámicas que debajo tienen una membrana como segunda capa de protección desde el punto de vista hidráulica, que nos permiten trabajar con pendientes que están entre el 1 y el 5%. Esto se relaciona con lo que habíamos visto hoy de la forma de los techos. O sea, cuando hablamos de planos horizontales, vamos a ver que los techos de escasa pendiente se relacionan en gran medida con los de planos horizontales. Los otros ya corresponden a los techos inclinados. Bueno, algo más que quiero mencionar, que esto lo damos como orientación general, pero existen otros tipos de techo, como ser techos de vidrio, techos plásticos, policarbonato, polipropileno, de lonas sintéticas tensadas. Hay una variedad de techos que no están colocados acá, pero por una razón muy simple, requieren soluciones constructivas particulares. Temas que nosotros no desarrollamos todavía en esta etapa, temas que ustedes van a ver a partir del segundo año. Entonces, como esos techos requieren un análisis que no solamente comprende el solape y la pendiente y la hermeticidad de la junta, entonces a ese tipo de techos lo dejamos aparte. Pero lo que sí vale mencionar es que para la solución de este tipo de techo también vale todo lo que nosotros ya acabamos de ver. O sea, lo que tendríamos que hacer es, cuando queremos analizar algún tipo de techo de estas características, es a los conceptos que ya vimos agregar un análisis de los aspectos constructivos, que eso es lo que van a ver, repito, a partir del segundo año. De todas maneras, para que esto no signifique una limitación en el trabajo que ustedes van a realizar en taller, si a alguno de ustedes se les ocurre emplear algún tipo de techo que no está dentro de esta clasificación, también lo pueden hacer. Los conceptos que nosotros acabamos de dar les van a servir. Y la parte que falta se la podemos dar como un apoyo particular sobre el trabajo específico. Es decir, ustedes comienzan a desarrollar el trabajo y cuando lo tienen planteado ya como propuesta a nivel de intención, ahí lo podemos comenzar a ver con los docentes de tecnología para ayudarlos a terminar de resolver. Bueno, acá vamos a ver dos ejemplos concretos, un techo de escasa pendiente y un techo de mediana pendiente. Y lo pongo como ejemplo para que ustedes tengan sintetizado algunos conocimientos básicos y también para que sepan cómo se representan. Acá, en este dibujo que vemos arriba, tenemos una línea negra que estaría, digamos así, representando el material de cubierta principal. Podría ser, por ejemplo, una membrana asfáltica. Decía que tiene el comportamiento exactamente igual a lo que es la lona de una pileta, de las que usamos para refrescarnos en verano. Pero hay un solo aspecto que difiere de la pileta, que para que el agua no se retenga sobre el techo,
necesitamos un lugar donde se produzca el escurrimiento. Para eso recurrimos a lo que se llama un desagüe. Y como estamos hablando de lluvia, vamos a hablar de desagüe pluvial. Entonces, toda la membrana que nosotros usamos como cubierta termina en una especie de embudo que se llama técnicamente embudo y que descarga en el desagüe. El desagüe va a ser, y disculpen que se me salte, pero bueno, el desagüe va a ser el encargado de recoger el agua y llevarla al exterior de lo que es la construcción. Acá abajo tenemos un ejemplo de un techo que estamos viendo desde arriba, que tiene dos desagües. Y vemos como las flechitas nos están indicando hacia dónde escurre el techo. Es decir, si tomamos, por ejemplo, este triángulo es la superficie que estamos considerando que tiene inclinación hacia el desagüe según indica la flechita. Esa sería la pendiente de esa superficie de techo. Acá tenemos entonces a la izquierda un techo que tiene dos desagües. Acá tenemos, y estos dos desagües están puestos más o menos próximos al medio del techo. Acá tenemos en el dibujo del medio un techo con un solo desagüe que está en el medio. Y acá tenemos un tercer ejemplo, que es un techo con dos desagües que están colocados en las esquinas de la superficie que tenemos que cubrir. Ahora les voy a mostrar cómo se representa esto para hacer los dibujos que después ustedes tienen que realizar para mostrar la solución de lo que va a ser la propuesta de diseño. En este primer dibujo vemos lo que es la planta general. En la planta general van a estar dibujadas las paredes. Por supuesto, van a estar todas las paredes interiores, que acá no las dibujo porque obviamente no es parte de lo que nos interesa en el tema. Acá dibujamos esto como cerramiento exterior. O sea, la planta general además debería incluir toda la distribución de los espacios interiores. Y lo que sí nos interesa es cómo se ve el techo en esta planta. El techo en esta planta se ve como una proyección. Proyección quiere decir que estamos nosotros representando algo que está por encima de este dibujo. Esa proyección va a estar representada con una línea de punto que nos va a indicar hasta dónde llega el techo. La segunda representación que nosotros vamos a tener es lo que se denomina planta de techo. La planta de techo sería una vista desde arriba, o sea, vamos a suponer que nosotros estamos volando por encima del techo y lo estamos representando tal cual lo vemos. Lo importante en esto es indicar las dimensiones, indicar las pendientes, o sea, hacia dónde escurre el techo, y también indicar el desagüe. En las dos imágenes, o sea, en esta y en esta, vamos a tener acá estas dos letritas con esta liñita que nos están indicando que estamos cortando en este lugar. Si nosotros hacemos un corte en ese lugar, podemos tener una tercera imagen que es la que nos va a indicar cuál es la imagen que nosotros vamos a tener si vemos un corte de este techo. En el corte de este techo, o sea, si no tuviéramos el desagüe y esto fuera una superficie impermeable y hermética, cuando llueve esto se llenaría de agua, lógicamente. Al hacer el desagüe, nosotros estamos permitiendo el escurrimiento de toda el agua
y para eso es que le damos pendiente. Pero además agregamos acá un pequeño detalle que se llama babeta. Babeta es la terminación que le damos en los extremos del techo, que es a los fines de que si el desagüe no alcanza a escurrir con suficiente velocidad el agua de lluvia y el agua se llega a acumular en cierta medida sobre el techo, esa agua no escurra por los extremos. Entonces, lo que nosotros vamos a identificar con claridad en el detalle de corte de lo que es un techo plano es lo que acá está dibujado en rojo, el material impermeable. Vamos a identificar las babetas y vamos a identificar el desagüe. Bueno, acá aparte se agregan otros detalles como por ejemplo un alero y otros detalles de terminación como es este pequeño dibujito que vemos acá, que ya lo van a ver en cursos superiores para qué sirve. Bueno, vamos a los de mediana pendiente. Cuando hablamos de mediana pendiente ya hablamos de faldones que tienen una pendiente mucho más importante que los techos planos horizontales. Acá tenemos la representación esquemática de un techo de teja en corte y acá tenemos 3 ejemplos: a una agua, a 2 aguas y a 4 aguas. Vamos a ver cómo es la representación gráfica de esto. Acá estamos representando una planta general en la cual esto que está con línea rayada es el cerramiento exterior, serían las paredes exteriores del edificio. Repito, acá para completar la planta general faltaría la distribución de todos los espacios interiores, tema que ya lo van a resolver en taller. Pero lo que a nosotros nos interesa es cómo se ve el techo. Y acá tenemos otra vez la proyección del techo representada en línea de puntos. O sea, siempre todos los elementos que estén por encima del plano de corte que nosotros estamos haciendo para ver lo que estamos representando, eso se va a dibujar como proyección. Y todo lo que se dibuje como proyección se va a dibujar con línea de puntos. Acá también tenemos indicado un corte. Se lo señalo ahora porque entonces después lo vamos a ver. Lo vamos a ver dibujado y vamos a ver cómo se representa. Bueno, esto es, o sea que del techo acá lo que a nosotros nos interesa y vamos a ver es la proyección, que es esta línea de puntos. Y también el lugar donde vamos a hacer el corte. Acá tenemos el ejemplo de lo que vamos a denominar la planta de techo. Acuérdense que la planta de techo, lo que les decía hace un ratito, era la imagen que nosotros tenemos si estuviéramos volando por encima del techo. Acá aparecen una serie de términos que son importantes ir conociéndolos e ir familiarizándose porque son términos que lo van a utilizar con muchísima frecuencia. Tenemos faldón, que es el que nos indica la superficie del techo que tiene una determinada inclinación. Cumbrera, que es la unión de 2 faldones en la parte superior en forma horizontal. Limatesa es la unión de 2 faldones en la parte superior, pero acá está en forma inclinada. Lima olla es el encuentro de 2 faldones, pero hacia los cuales escurre el agua. Bueno, ahora un poco más adelante vamos a ir viendo cada uno de estos casos con una imagen, entonces se va a comprender mejor. Y por último tenemos canaleta, que es la encargada de recoger el agua, que en algunos casos puede existir y en otros casos no. Cuando no existe canaleta, estamos hablando de escurrimiento libre.
Cuando ponemos canaleta, lo hacemos con el fin de que recoja el agua y no haya una cortina de agua, por ejemplo, frente a la puerta de salida de un ambiente hacia el exterior. Bueno, vamos ahora a la tercera imagen, que sería el corte. El corte, volvemos al anterior, que estamos haciendo en este lugar. Si cortamos en este lugar, la imagen que nosotros vamos a tener es esta. Acá se pueden ver desde otro punto de vista todos los términos que mencioné hace un rato, que sería el faldón, la cumbrera. Acá tenemos la cumbrera de la parte posterior del techo y acá tenemos la cumbrera de la parte que avanza hacia el frente. Acá tenemos la lima tesa. La lima olla acá no se alcanza a ver porque estaría en la unión de estos dos faldones. Tenemos la canaleta y a todo esto agregamos un término más que es el de alero. Alero es la saliente que hay entre el cerramiento exterior y el extremo del techo. Bueno, si esto se entendió, ahora vamos a ver en una imagen que se puede comprender mejor lo que acabamos de decir. Faldón, lima tesa, o sea, faldón era la superficie completa de un plano del techo. Lima tesa era la unión de dos faldones en la parte superior, pero que en vez de ser horizontal es con pendiente. Cumbrera, la unión de dos faldones en la parte superior, pero en forma horizontal. Y lima olla es el encuentro de dos faldones, pero hacia donde escurre el agua. Ya se va a comportar muy parecido a una canaleta. Bueno, ahora vamos a ir viendo uno por uno. Acá están las definiciones de cada uno, que las puse para que les quede a ustedes. Creo que no hace falta repetirlo porque sería ya abundar demasiado en reiteraciones, pero estos son los términos que ustedes tienen como referencia para identificar cada uno de los conceptos que fuimos dando. Ahora vamos a las imágenes que nos representan las partes del techo. Acá tenemos en una imagen que se puede ver más clarita lo que es la cumbrera. O sea, la unión de dos faldones, pero en una línea horizontal. La que sigue sería la lima tesa, la unión de dos faldones en la parte superior, o sea, este faldón viene desde este punto escurriendo hacia acá. O sea, esta parte es la parte superior, esta parte es la parte inferior. Entonces, la lima tesa está uniendo dos faldones en la parte superior. Entonces tiene una construcción muy parecida a la cumbrera, nada más que va en pendiente. Acá tenemos el ejemplo de una lima olla. Decíamos que la lima olla es la unión de dos faldones, pero hacia dónde escurre el agua del techo. O sea, la parte superior estaría más arriba y el agua vendría escurriendo entre estas dos tejas. O sea, acá se puede ver un poco mejor. Vendría escurriendo de esta manera y caería en esta especie de canaleta que en este caso une dos faldones también en pendiente, recoge el agua y, repito, el término es lima olla. Por último tenemos el caso de las canaletas. Las canaletas que cumplen la función de recibir el escurrimiento del agua y después conducirlo a través de cañería hacia un desagüe. ¿Qué nos permiten las canaletas? Que si, por ejemplo, esto fuera una puerta, si nosotros no tuviéramos la canaleta, toda el agua que viene del techo se descarga en este lugar y forma una especie de cortina que molesta bastante.
Al colocar la canaleta, nosotros recogemos el agua que viene del techo y la conducimos al desagüe. Entonces, cuando abrimos la puerta, no nos encontramos con esa cortina de agua que existiría en el caso de no haber canaletas. Bueno, y ahora por último, vamos a algunos ejemplos de techo. Para mencionar ejemplos de techo, acá tenemos, en primer lugar, vamos a empezar de mayor pendiente a menor pendiente. Acá tenemos el caso de los techos de pizarra. Las pizarras son unas piezas que son una especie de lajas de muy poco espesor, estamos hablando de 1 centímetro, 1,5 centímetros de espesor, que se obtienen de piedras naturales que se llaman pizarras. Se las recortan de distintas formas. Acá tenemos en forma rectangular, acá tenemos rectangular pero con un recorte redondeado en la parte inferior, que es para dar simplemente un diferente aspecto desde el punto de vista estético. Estos techos, si nosotros observamos acá cómo van superpuestas las piezas, tienen la necesidad de un solape que tape la unión de las dos piezas que están por debajo. Y como estas piezas son completamente planas, este solape debe ser suficientemente importante como para tapar completamente la unión de las dos piezas que están debajo. Dada esa característica, estos techos, o sea, estos techos que además de necesitar un solape relativamente importante en función del tamaño de la pieza, o sea, fíjense que este es el tamaño de la pieza y este es el tamaño del solape. O sea, el solape cubre más de la mitad de la longitud de la pieza. Pero además, como se trata de piezas que son completamente planas, el efecto del viento puede ser muy importante acá. Entonces, para contrarrestar el efecto que puede ejercer el viento, un viento fuerte, necesitamos darle mucha pendiente, de manera que el agua adquiera mucha velocidad en la caída y de esa manera evitemos toda posibilidad de filtración. Otro tipo de material bastante parecido a la pizarra, pero que es mucho más económico porque ya se fabrica con un material cuyo material como materia prima es más económico y el proceso de elaboración también. Estamos hablando de los cerámicos. Con materiales cerámicos se pueden hacer tejas planas. Se denominan tejas planas a unos materiales, desde el punto de vista de la forma, serían como una baldosa, pero en vez de ser cuadradas, serían rectangulares. Serían completamente planas. La forma de colocación es muy similar a la pizarra. Y la forma de solaparse también es bastante similar a la pizarra. Entonces, como consecuencia, este tipo de solución de techo también va a requerir una pendiente importante. ¿De qué porcentaje o cuántos grados hablamos? Bueno, eso lo tenemos en el cuadrito que vimos hoy. Otro tipo de techo que nos interesa analizar, que también requiere mucha pendiente, es el techo de paja y caña. Es muy frecuente en las zonas de camping, en los quinchos. Es un techo que requiere bastante mantenimiento porque al tratarse de un material vegetal expuesto a la intemperie, lógicamente que va a tener un deterioro mucho más rápido que lo que es una teja, pero también tiene un costo mucho menor. Entonces, desde el punto de vista de un análisis que nosotros podemos hacer a lo largo del tiempo, puede resultar más económico
reemplazar este techo cada tantos años que hacer un techo de teja. Pero el factor fundamental que determina la utilización de este techo hoy en día, más que nada está dado por una cuestión estética. Bueno, este tipo de techo también requiere que el agua escurra con una velocidad importante, de manera, o sea, si nosotros analizamos el material que hace de cubierta, son pequeños tallos que tienen una forma ondulada, entonces al tomarlos en mazo, el conjunto hace que el agua vaya escurriendo antes de penetrar. Lógicamente, tenemos que darle bastante pendiente, de manera que el agua escurra bastante rápido para que no alcance a filtrarse entre las diferentes fibras que nosotros acá estamos viendo. Ahora vamos a algo más común en nuestra zona, que es el techo de tejas coloniales. El techo de tejas coloniales es un techo que está compuesto por elementos curvos. El elemento curvo nos permite el escurrimiento del agua de una manera diferente a lo que eran las pizarras y las tejas planas. Si nosotros observamos acá este dibujo de abajo, vamos a ver que en este tipo de tejas se coloca una teja entre dos listones y la cara, o sea, la cavidad de la teja va hacia arriba. Y después se coloca otra teja en forma invertida entre dos tejas que forman los canales, la cual cumple la función de tapar el espacio de separación entre las dos tejas de abajo. Entonces tenemos esta teja que la vamos a llamar teja canal y tenemos esta otra teja que la vamos a llamar teja cobija. El hecho de tener las curvas hace que el agua que cae acá caiga sobre el canal y se conduzca a través de la teja canal. Ya por la forma que tiene, el escurrimiento del agua va a ser más sencillo que en el caso de las pizarras y las tejas planas. Entonces, este techo se puede resolver con una pendiente menor a lo que eran las tejas planas y las pizarras. Otro tipo de tejas que tenemos es el techo. Bueno, acá en el caso anterior, acá teníamos una imagen que a ustedes les permite ver más o menos aproximado un ejemplo de lo que es un techo de tejas coloniales. Vamos al que sigue. En este caso, tenemos otro tipo de tejas que se llaman tejas francesas. La diferencia con la teja colonial es que esta teja tiene acá un sistema de encastre que permite superponer una teja con la otra, lo cual podemos ver acá abajo, de manera que el agua escurra de una teja sobre la otra con un mínimo solape. O sea, la teja que va arriba cubre hasta este lugar. De acá para acá está todo lo que nosotros alcanzamos a ver acá abajo en el techo. Este tipo de techo, por las características del solape, puede tener un poquito menos de pendiente que lo que eran las tejas coloniales. Acá tenemos otra imagen de techo de tejas francesas, pero acá le agregamos un término que es esmaltada. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Vamos a volver al anterior. Acá tenemos la imagen del techo, en la cual podemos ver que la imagen de la teja tiene el color de lo que es el cerámico natural. En el caso que sigue, ya vemos un color totalmente distinto. ¿Por qué? Porque esta teja también es cerámica, pero tiene sobre la superficie del cerámico un esmalte que cumple dos funciones. Por un lado, estética,
O sea, ese esmalte puede tener color y le da un aspecto totalmente diferente a la construcción. Y por otro lado, mejora las condiciones de impermeabilidad del techo. O sea, este techo va a ser más impermeable que el anterior. Lo cual tiene importancia no tanto por la permeabilidad en sí, porque en la teja del caso anterior el agua no va a penetrar por permeabilidad, sino en este caso tiene más importancia desde el punto de vista del mantenimiento. Al ser una superficie mucho más lisa, va a demorar. Habrán visto ustedes, a ver, corto un poquito, habrán visto ustedes muchos techos de tejas naturales que con el tiempo van adquiriendo un tono medio verdoso, o un verde amarronado, o un tono marrón oscuro. Bueno, eso se debe a la formación de hongos en la superficie de la teja. ¿Y a qué obedece eso? A que la teja es higroscópica. Es impermeable porque el agua no alcanza a atravesar el espesor completo del material, pero es higroscópico. En la superficie absorbe agua. En épocas de mucha lluvia y poco sol, esa agua permanece dentro del material suficiente tiempo como para que se formen hongos. Y esos hongos son los que le dan ese color verde oscuro, pardo o casi negro en otros casos. En el caso de la teja esmaltada, al estar cubierta la superficie con un esmalte, ya nosotros evitamos la porosidad de la teja, entonces la otra función, aparte de lo estético, es evitar la formación de hongos. El esmalte está tapando los poros, el material deja de ser higroscópico en su superficie y entonces en este tipo de teja es mucho menos probable o tardaría mucho más tiempo la formación de hongos. Obviamente esta teja es un poquito más cara que las otras, pero tiene las ventajas que acabo de mencionar. Acá tenemos los tipos de techo de chapas acanaladas. Bueno, en las chapas lo importante es la longitud que tenemos, que nos permite hacer solapes más importantes que en el caso de las tejas. Entonces podemos trabajar con pendientes mucho más chicas, como se ve acá en estos dos ejemplos. Principalmente si miramos este ejemplo y vemos esta parte que es la galería, en la cual vamos a ver que el techo tiene bastante poca pendiente. ¿Por qué? ¿Por qué se puede hacer esto? Porque se pueden poner chapas enteras o se pueden poner chapas con un solape relativamente importante. Entonces, si el solape tiene más dimensión y la junta entre las chapas es mucho más hermética que en el caso de las tejas, lógicamente acá podemos trabajar con menor pendiente. Bueno, estas son dos imágenes de chapas de onda sinusoidal o directamente chapas onduladas. Cuando hablamos de este tipo de chapa, hablamos de chapas galvanizadas, que es un sistema, digamos, es un tratamiento que se le da a la chapa o un material que permite, bueno, más adelante ya cuando empecemos a ver materiales vamos a ver con más profundidad de qué se trata. Permite que la chapa no se oxide, eso es el galvanizado. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de chapa parecido al anterior, pero lo que cambia es la forma de las ondas. En el caso anterior teníamos ondas sinusoidales, acá tenemos ondas en las cuales se forma un pequeño trapecio, entonces la chapa adquiere la denominación de chapa trapezoidal. Este tipo de chapa tiene un comportamiento muy similar al anterior y por lo tanto la pendiente también va a ser similar. Cuando digo similar me refiero a que podemos trabajar con chapas enteras
o podemos trabajar con chapas solapadas, en las cuales el tamaño del solape también puede ser variable. Bueno, estoy repitiendo demasiado lo mismo, pero lo que quiero es que le quede bien en claro. Este tipo de chapas tiene la posibilidad de ser trabajado con las mismas pendientes que trabajamos la chapa anterior. Incluso si la forma del trapecio le da un poquito más de altura que a la onda que vimos en el caso anterior, sería a esta onda, es decir, si la altura de este trapecio es un poquito mayor, nosotros podemos trabajar este techo con un poquito menos de pendiente. Por último, dentro de los techos de estas características, tenemos acá un ejemplo de un techo de chapas que se diferencian de las anteriores en dos aspectos importantes. Primero, que el tamaño de esta forma, que puede ser un trapecio o casi un triángulo, esta altura es mucho mayor a la altura de las ondas o los trapecios que vimos en las chapas anteriores. Y además, estamos considerando la posibilidad de una chapa entera desde la cumbrera hasta la canaleta, o sea que no tiene ninguna junta transversal. En este caso, el agua va a escurrir por esta superficie sin llegar a la altura que para nosotros puede significar un riesgo de filtración en lo que es el solape entre una chapa y otra chapa. Sería en este lugar. En este caso, como no tenemos ninguna junta transversal, o sea, ninguna junta en este sentido, y tenemos una onda suficientemente alta para permitir que todo el agua que corra acá no alcance la altura de filtración, nosotros podemos trabajar con pendientes mínimas. O sea, porque si tuviéramos un viento fuerte, el viento fuerte empujaría el agua para arriba, pero nunca encontraría un solape por donde filtrar. El único punto que tendremos que tener cuidado es acá arriba, en la solución de la cumbrera, pero ese ya es un tema que lo vamos a dejar para el segundo año. ¿Qué quiero decir esto? No es que nosotros no querramos avanzar un poco más sobre estas soluciones, sino que es un tema que ya es un poquito más complejo y que no es necesario para la definición del techo en el trabajo que ustedes van a realizar en taller. Entonces, preferimos dejar de lado todos aquellos aspectos que son más complejos en su comprensión y limitarnos a esas 4 o 5 cosas que estoy mencionando en forma bastante reiterada y que espero que queden bastante bien entendidas. Bueno, vamos a los últimos 2 casos, que serían techos de planos horizontales. O sea, si bien tienen una pequeña pendiente que está entre 1 y 5%, se denominan planos horizontales porque la imagen que presentan desde visto desde afuera de la altura de lo que es un ser humano parado frente al edificio es de un plano horizontal. En este caso tenemos un techo con membrana asfáltica, que es el material que hace de cubierta, que es una membrana que se fabrica en base a asfalto y láminas de polietileno y aluminio, que se coloca en rollo, pero la junta entre un paño y otro paño van soldadas. Acá se ve este operario que tiene un soldador en la mano y una cuchara de albañil. Lo que hace es ir calentando el material de la junta, el asfalto se derrite en la superficie de este rollo y de este otro rollo, después se juntan las dos
partes del material, o sea, la parte de material que se superpone de este rollo sobre el de este rollo, o sea, forma un solape, pero ese solape va soldado. Esa soldadura, que es como la costura de una pileta de lona que les mencionaba hoy, es totalmente hermética. Entonces el comportamiento de este techo es como si fuera una superficie continua. O sea que en la práctica se constituye en una superficie continua. Por eso es que podemos darle una pendiente tan pequeña. Acá estamos observando también el desagüe de lo que es la superficie de este techo. Por último, tenemos como ejemplo un techo de membrana líquida. O sea, los techos planos horizontales no solamente se pueden resolver con membrana asfáltica, sino también hay otros materiales, y uno que se está usando bastante actualmente, es el de una membrana que se construye a partir de un material que viene en forma de pasta, que se coloca como si fuera una pintura espesa, que muchas veces se coloca una capa, un velo de vidrio para darle un poco más de resistencia a lo que son los esfuerzos que puede tener como movimiento de dilatación. Y esta pintura o este material similar a una pintura espesa, cuando el material que hace de componente líquido se evapora, queda conformando una membrana que tiene bastante elasticidad y como propiedad principal la hermeticidad, perdón, la impermeabilidad. Entonces es hermético y es impermeable. Entonces este es otro ejemplo de material que nos permite realizar un techo de superficie completamente plana. Bueno, para finalizar les digo, lo que acá tenemos que sacar en limpio de toda esta clase son los conceptos principales que nos permiten resolver un techo, tener en cuenta la importancia de la pendiente. Para la pendiente, los solapes y también la parte estética, por supuesto. Entonces, a partir de estos conceptos, la tarea del arquitecto es comenzar a hacer una propuesta, y cuando tiene la propuesta más o menos planteada, o sea, la intención de qué es lo que quiere como respuesta, ahí, si es necesario, se profundizan un poco más otros conceptos en los cuales como docentes, nosotros como docentes de la Cátedra de Tecnología, los podemos ayudar. Bueno, espero que todo esto les haya servido para tener el conocimiento básico de lo que es un techo. No es fácil una explicación que no pueda ser completa, pero espero que lo que hayamos visto les sirva. Y repito, para ampliar cualquiera de los puntos que ustedes necesiten, estamos los docentes de tecnología que les vamos a dar el apoyo necesario. Bueno, muchas gracias.